Hola, mi nombre es Marlon Andrés Navarro Quintero, estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, y hoy les voy a explicar los conceptos básicos de la estadística. Para abarcar este tema empezaremos con ¿qué es la estadística? La estadística es una rama de las matemáticas que nos permite recopilar, organizar y analizar datos según la necesidad que tengas, como por ejemplo obtener un resultado, comparar información, tomar mejores decisiones, entre muchas más. En la estadística tenemos la estadística inferencial y la estadística descriptiva. La estadística descriptiva lo que nos dice es que es una rama de la estadística que se encarga de resumir, organizar y describir las características de un conjunto. Un ejemplo muy breve de la estadística inferencial sería: supongamos que en una escuela se realiza una encuesta para conocer la estatura de 50 estudiantes. Al analizar los datos obtendremos la media, la mediana, la moda, la altura más alta, la altura más pequeña, entre muchas más. Después tenemos la estadística inferencial. ¿En qué se basa la estadística inferencial? La estadística inferencial nos dice que se enfoca en hacer predicciones o generalizaciones sobre una población a partir de una muestra. Un ejemplo muy breve de la estadística inferencial podría ser: supongamos que queremos saber el salario promedio de los trabajadores de una empresa con 10.000 trabajadores. La población, al ser tan grande y no poder llegar a cada uno, lo que hacemos es sacar una muestra representativa de esa población y así poder sacar las mediciones como el promedio, la media, entre muchas más. Después nos vamos para los datos. ¿Qué son los datos? Los datos estadísticos en este marco son los valores que se obtienen al llevar a cabo un estudio de tipo estadístico. Se trata del producto de la observación de aquel fenómeno que se pretende analizar. Un ejemplo muy breve de un dato sería: supongamos que un analista deportivo desea saber a cuál equipo apostar. Entonces, ¿él qué es lo que hace? Él va a analizar los partidos de la temporada pasada, cuántos partidos ganó y cuántos partidos perdió. Entonces, el dato que él va a tener va a ser derrota, victoria, derrota y victoria. Entonces, así podrá tomar una mejor decisión sobre su partido y así poder acertar. Los datos se dividen en datos univariantes, bivariantes y multivariantes. ¿Qué nos dice un dato univariante? Un dato univariante se refiere a un tipo de dato que se tiene una variable o característica, es decir, cuando se analiza un solo atributo o medición de un conjunto de datos. Un ejemplo de un dato univariante podría ser: si tomamos las edades de un grupo de amigos, supongamos que hay 5 amigos y queremos saber las edades, solamente vamos a analizar una variable que va a ser las edades, solamente tendremos un dato. Después obtendremos los datos multivariantes. Los datos multivariantes lo que nos dice es que un dato multivariante se refiere a un conjunto de datos que involucran dos variables en lugar de una sola, como en el caso anterior. Un ejemplo de los datos multivariantes podría ser: supongamos que vamos a analizar a 10 estudiantes y le vamos a preguntar cuántas horas estudian y cuáles son sus calificaciones. En este ejemplo, ¿qué podríamos obtener? Supongamos que un estudiante, al tener mayor horas de estudio, va a tener va a tener un mejor va a sacar mejores calificaciones en sus pruebas, y al tener menos horas de estudio, pues sus calificaciones van a ser muy bajas. Después tenemos los datos multivariantes. ¿Qué nos dicen los datos multivariantes? Los datos multivariantes involucran más de dos variables y se utiliza para estudiar las interacciones y relaciones entre las múltiples características de un conjunto de datos. Un dato multivariante, podríamos tomar el ejemplo anterior. Supongamos que vamos a analizar a los estudiantes, les vamos a preguntar sus horas de estudio, sus calificaciones y el estrés que le genera esto. Pues vamos a obtener que a tener mayor horas de estudio, pero mejores calificaciones, pero van a tener un estrés extra. En cambio, los estudiantes que no estudian van a tener peores calificaciones, pero no van a tener casi estrés porque no estudian. Después nos vamos para la variable. Para empezar, ¿qué es una variable? Una variable estadística es una característica de una muestra de población de datos que pueden adoptar diferentes valores. Un ejemplo de esto podría ser: si queremos estudiar un grupo de estudiantes, algunas de las variables podrían ser la altura, la edad, el peso, entre otras. Después tenemos los tipos de variables. En los tipos de variables encontramos las variables independientes. Una variable independiente es una cantidad que se puede modificar en un experimento y sobre la que se tiene control. Un ejemplo de esto podría ser: si estudiamos cómo el número de horas de estudio afecta el rendimiento en un examen, la variable dependiente sería la calificación en el examen,
porque el resultado depende de la cantidad de horas de estudio, que sería la variable independiente. Después tenemos la variable dependiente. ¿Qué es una variable dependiente? Una variable dependiente es aquello cuyo valor depende de otra variable llamada variable independiente. Un ejemplo de esto podría ser, si vamos a estudiar, si vamos a hacer una muestra del crecimiento de una planta, aplicarle agua, la variable dependiente sería la altura del agua, ya que depende de cuánta agua le echemos a la planta. Después tenemos la variable de confusión. ¿Qué es una variable de confusión? Una variable de confusión es una tercera variable que influye en la relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Un ejemplo de esto podría ser, si vamos a estudiar que una persona hace ejercicio y pierde peso, una variable de confusión podría ser la dieta que tiene esta persona. ¿Por qué? Porque también ayuda a perder peso, entonces alteraría las otras dos variables, independiente y la dependiente. Después tenemos las variables cualitativas nominales. Las variables cualitativas nominales son características que se expresan con palabras y que no pueden ser ordenadas jerárquicamente, como por ejemplo el color de cabello, el estado civil o como el tipo de clima. Después tenemos las variables ordinales. Las variables cualitativas ordinales es una variable estadística que se expresa en cantidades ordenables mediante palabras, es decir, una variable que puede ser ordenada, como por ejemplo el podio, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, por ejemplo las notas, 1, 2, 3, 4, 5, entre otras. Después tenemos las variables binarias. ¿Qué es una variable binaria? Las variables binarias, también llamadas variables dicotómicas, son variables categóricas que tienen dos valores posibles, como por ejemplo el sexo, vamos a obtener hombre o mujer, el estado civil, casado o soltero, la aprobación de un examen, aprobado o no aprobado. Después tenemos las variables cuantitativas. Tenemos las variables cuantitativas discretas, ¿qué es lo que nos dice? Una variable cuantitativa discreta es una variable característica que se expresa con números enteros y que tiene un número finito de valores posibles, como por ejemplo el número de hijos en una familia, número de estudiantes en una clase, entre otras. Después tenemos las variables cuantitativas continuas, que nos dice, una variable cuantitativa continua son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo determinado, es decir, entre dos valores cualquiera siempre puede haber otro valor intermedio, como por ejemplo la altura de una persona, peso de una persona, temperatura diaria en un lugar, entre muchas más. Luego nos vamos para población y muestra. ¿Qué es la población? La población es el conjunto de personas subobjetos de los que se desea hacer una investigación. Por ejemplo, la población de la universidad, la población de la ciudad, la población de un país, entre otras. Después tenemos la muestra. ¿Qué es la muestra? La muestra es simplemente un grupo pequeño de los elementos o personas que seleccionamos en una población más grande. Después tenemos la relación entre la población y la muestra. La población es el conjunto total de los elementos que queremos estudiar, mientras que la muestra es un subconjunto representativo de esa población. Después, en la población tenemos algunas medidas, como por ejemplo la media. La media es el valor promedio de un conjunto de datos. Esto se obtiene sumando los resultados y dividiéndolos entre la cantidad de datos. Después tenemos la varianza. La varianza mide qué tanto se dispersan los datos con respecto a la media. Un valor alto indica mayor variabilidad, mientras que un valor bajo indica que los elementos están agrupados cerca de la media. Después tenemos la proporción. ¿Qué es la proporción? La proporción representa la relación entre una parte y el total, expresada como fracción, porcentaje o decimal. Después tenemos la correlación. ¿Qué es la correlación? La correlación nos dice que mide la relación entre dos variables, pueden ser positivas cuando una variable aumenta y la otra también. Puede ser negativa cuando una variable aumenta y la otra disminuye, o nula sin relación. Después nos vamos para muestra. Y en muestra tenemos la aleatoriedad. ¿Qué nos dice esto? Que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado justamente. Después tenemos la representatividad. Los datos obtenidos de la muestra deben ser una buena representación de lo que sucederá. Después tenemos el tamaño adecuado. El tamaño adecuado nos dice que el tamaño adecuado de la muestra debe ser suficiente para reducir el margen de error y obtener unos resultados precisos. Después tenemos la independencia. Cada elemento de la muestra debe ser elegido de manera independiente sin que la elección de un individuo afecte a las demás. Un ejemplo de esto, por ejemplo, si tenemos un grupo de personas, no vamos a seleccionar, no vamos a hacer una muestra ahí. ¿Por qué? Porque lo más probable es que tengamos una relación
entre esas personas. ¿Por qué? Porque se conocen o son amigos, entonces las respuestas podrían ser muy similares y no obtendremos una buena representación de esa muestra. Después nos vamos para las medidas. En las medidas encontramos que tenemos las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las medidas de forma. ¿Qué nos dice las medidas de tendencia central? En las medidas de tendencia central vamos a encontrar lo que es la media, la mediana y la moda. ¿Qué nos dice la media? La media es la suma de todos los valores y para encontrarla se divide entre la cantidad total de los datos. Después, un ejemplo de esto podría ser, si 5 personas van a comer pizza y piden una pizza de 40 rebanadas, se dividen las 40 rebanadas entre los 5 y tendríamos una media de 8 pizzas para cada persona. Después tenemos la mediana. La mediana lo que nos dice es el valor central cuando los datos están ordenados de menor a mayor. Supongamos que 5 amigos van a trotar y tomamos sus tiempos. Estos podrían ser 10, 9, 8, bueno, cualquier tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la mediana? Que el dato del medio es la mediana. Por ejemplo, si el dato del medio es 8, esa sería la mediana. Pero si tenemos datos que son 6, por ejemplo, un número par, tendríamos que la mediana serían los dos valores del medio y se dividen entre ellos, entre la cantidad que sería 2 dividido 2 valores dividido 2 y así tendríamos la mediana. Después encontramos lo que es la moda. La moda nos dice que es el dato que más se repite. Por ejemplo, si hacemos un estudio del color que más les gusta a las personas y obtenemos que el dato que más se repite es el negro, esa sería la moda. Después nos vamos para las medidas de dispersión. En las medidas de dispersión encontramos el rango, la varianza, el coeficiente de variación, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el rango? El rango lo que nos dice que es la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo. Un ejemplo de esto podría ser en una carrera que los tiempos de los corredores fueron entre 4, 8 o 10 minutos. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Cogemos el valor más alto, por ejemplo 10 minutos, y el valor más bajo 2 minutos y lo que hacemos es restarlo y así tendríamos el rango. Después encontramos lo que es la varianza. La varianza mide qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Un ejemplo de esto podría ser si 5 estudiantes obtuvieron las calificaciones de 70, 80, 90, 100 y 110, ¿qué tan diferentes son entre sí? Si la varianza es muy alta, significa que las calificaciones varían mucho, pero si la varianza es muy baja, significa que las calificaciones son muy similares. Después tenemos la desviación estándar. ¿Qué nos dice la desviación estándar? Que es la raíz cuadrada de la varianza y nos dice cuánto en promedio se desvían los datos de la media. Un ejemplo de esto sería, si la media de las alturas de 10 personas es de 1,70, pero algunas personas miden 1,50 y otras 1,90, la desviación estándar nos dice qué tan lejos están esos datos de 1,70 metros, que es la media. Después tenemos el coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo que nos dice es que nos permite comparar la dispersión entre los conjuntos de datos con diferentes unidades o escalas. Un ejemplo de esto sería, si comparamos los sueldos en dólares y los precios en euros, el coeficiente de variación nos ayuda a ver cuál tiene mayor variabilidad sin importar las unidades. Después nos iríamos para las medidas de forma. En las medidas de forma encontramos la simetría y el kurtosis. ¿Qué nos dice la simetría? La simetría nos dice que mide si la distribución está inclinada hacia un lado o hacia otro. Un ejemplo de esto podría ser, si en un examen la mayoría de los estudiantes obtienen entre 80 y 100 puntos, pero unos pocos obtienen 20 o 30, la distribución sería simétrica hacia la izquierda. Después encontraríamos lo que es la kurtosis. La kurtosis lo que nos quiere decir es que mide si los datos están muy concentrados o muy dispersos. Un ejemplo de esto podría ser, si en una prueba todos los estudiantes sacan entre 85 y 90, la distribución es muy concentrada, alta kurtosis. Si la nota varía entre 30 y 100, la distribución es dispersa, baja kurtosis. Y ahora nos vamos para la distribución de los datos. En la distribución de los datos encontramos los histogramas, los subplots, distribución de frecuencia, las tablas de contingencia, los gráficos de dispersión, la correlación, matrices de correlación, tablas de frecuencia, gráficos de barras y gráficos de tortas. Empezaremos con los histogramas. ¿Qué son los histogramas? Es un gráfico de barras que muestra la frecuencia de los datos agrupados en intervalos. Una de sus características es que se usa para los datos cuantitativos, o sea, los datos que son numéricos. Muestra la forma de la distribución normal, cegada y uniforme. También ayuda a identificar la dispersión de los datos. Un ejemplo de esto podría ser, un profesor registra las calificaciones de sus estudiantes y las agrupa en intervalos de 10, de 0 a 10, de 11 a 20 y así sucesivamente. El histograma muestra cuántos alumnos obtuvieron calificaciones dentro de cada intervalo. Después nos vamos para los blotplots. Los blotplots, también llamados diagramas de caja y bigote, lo que nos dice es
que representa la dispersión y simetría de los datos mediante 5 valores claves. Una de sus características es que nos muestra el mínimo, los cuartiles, la mediana, el máximo y los valores atípicos, permitiendo identificar asimetría y valores extremos, útil para comparar distribución entre diferentes grupos. Un ejemplo de esto podría ser comparar los tiempos de carrera de atletas en dos categorías, hombres y mujeres, con un blogspot para ver qué grupo tiene mayor variabilidad. Después nos encontramos con la distribución de frecuencia. La distribución de frecuencia lo que nos dice es que es una tabla que organiza los datos según cuántas veces aparece cada valor. Una de sus características puede ser la frecuencia absoluta, cantidad de veces que aparece un valor, o la frecuencia relativa, porcentaje sobre el total. También facilita la creación de gráficos como histogramas y diagramas de barras. Un ejemplo de esto podría ser, en una encuesta sobre los colores favoritos, se cuenta cuántas personas eligieron cada color y se representa en una tabla. Después tenemos lo que es las tablas de contingencia. Las tablas de contingencia lo que nos dice es que organizan los datos categóricos en filas y columnas para analizar la relación entre dos variables. Una de sus características podría ser: permiten ver la frecuencia conjunta de datos variables. También se usa para calcular la probabilidad y analizar asociaciones. Un ejemplo de esto podría ser: una tabla nos muestra cuántos estudiantes prefieren estudiar en la mañana o en la tarde, separando los datos por género. Después tendríamos lo que son los gráficos de dispersión. Los gráficos de dispersión, ¿qué es lo que nos dicen? Que representa la relación entre dos variables numéricas mediante puntos en el plano. Una de las características de esto sería que cada punto representa un par de valores en X y Y. Permite visualizar tendencias y patrones. Se utiliza para detectar correlaciones entre variables. Un ejemplo de esto podría ser: un gráfico de dispersión muestra la relación entre las horas de estudio y las calificaciones obtenidas en un examen. Después tendríamos lo que es la correlación. La correlación nos dice que mide la intensidad y dirección de la relación entre dos variables. Un ejemplo de esto podría ser: la correlación entre la temperatura y la venta de helados suele ser positiva. Cuando sube la temperatura, aumentan las ventas. Después tenemos las matrices de correlación. Las matrices de correlación nos dicen que es una tabla que muestra los coeficientes de correlación entre múltiples variables. Una de sus características podría ser que nos permite comparar varias relaciones simultáneamente. Se usa para analizar datos y machines learning. Un ejemplo de esto podría ser analizar la relación entre el peso, la altura y la edad en un grupo de personas mediante una matriz de correlación. Después tenemos las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia lo que nos dice es que organizan datos categóricos identificando cuántas veces aparece cada valor. Un ejemplo de esto podría ser una encuesta sobre las mascotas preferidas. La tabla muestra cuántas personas eligieron perros, gatos o peces. Después tendríamos los gráficos de barra. ¿Qué nos dicen los gráficos de barra? Nos dicen que representan datos categóricos mediante barras cuya altura es proporcional a la frecuencia. Una de sus características es que se usa para comparar cantidades entre diferentes categorías. Puede ser horizontal o vertical. Un ejemplo de esto podría ser: un gráfico de barra muestra el número de estudiantes que prefieren distintas asignaturas, matemáticas, historia, ciencias, etc. Y por último tendríamos los gráficos de barra, los gráficos de torta. ¿Qué nos dicen los gráficos de torta? Nos dicen que representa los datos categóricos en un círculo dividido en segmentos proporcionales a su valor. Una de sus características podría ser: se usa para mostrar proporciones y porcentajes, ideales cuando queremos ver la distribución total de una categoría. Un ejemplo de los gráficos de torta podría ser tomar la muestra de distribución
de gastos mensuales de comida, transporte, vivienda y entrenamiento. Pues nos iríamos al siguiente apartado, donde tenemos la descripción contextual, análisis de valores atípicos, datos agrupados y datos no agrupados. En la descripción contextual encontramos que tenemos los datos de tiempo. Los datos de tiempo son datos recopilados en diferentes momentos para analizar cambios, patrones o tendencias a lo largo del tiempo. Un ejemplo de esto podría ser el registro de las temperaturas diarias durante un año para analizar el impacto del cambio climático. Después tenemos los datos de mapas. Representan información geográfica para analizar las distribuciones especiales de diferentes fenómenos. Un ejemplo de esto podría ser las zonas rojas en un país. Un mapa de delincuencia muestra las zonas con mayor índice de criminalidad en un país, donde las zonas rojas indican áreas de alto riesgo. Esto ayuda a las autoridades a tomar decisiones sobre la seguridad. Después tenemos el análisis de valores atípicos. En el análisis de valores atípicos encontramos la identificación visual, que se detectan valores atípicos mediante gráficos que facilitan su identificación. Un ejemplo de esto podría ser los gráficos de dispersión. Un punto que está muy lejos de los diagramas de Bloodspot, dato que se encuentra fuera de los bigotes del diagrama, indica valores extremos. Después tenemos el cálculo estadístico. Tenemos el rango intercuálico, método que usa los cuartiles. Un ejemplo de esto podría ser, si un estudio de salario del 50% de las personas ganan entre 800 y 1500, pero una persona gana 10.000, su salario es un valor atípico. También tenemos la desviación estándar. Un dato que se considera típico está más de 2 o 3 desviaciones estándar por encima debajo de la media. Un ejemplo de esto podría ser un grupo donde la media de la edad es 25 años, con una desviación estándar de 3 años, una persona de 40 años podría considerarse un valor atípico. Después tenemos los datos no agrupados. Los datos no agrupados son valores individuales sin ninguna clasificación o agrupación. Se representan en su forma original. Un ejemplo de esto podría ser la altura de 10 estudiantes. Tendríamos que la altura podría ser 1,65, 1,70, etc. Después tenemos los datos agrupados. Los datos agrupados son datos organizados en intervalos o clases dentro de una tabla de frecuencia para facilitar su análisis. Un ejemplo de esto podría ser las alturas agrupadas en un rango de 1,60 a 1,69, de 1,70 a 1,79, etc. Después nos iríamos con las medidas muestrales. Ahora tenemos las medidas muestrales. En esta encontramos la media muestral. Nos dice que es el promedio. Es el valor promedio de una muestra. Se obtiene sumando todos los valores y dividiéndolos entre la cantidad de datos. Después tenemos la mediana. Nos dice que es el número que está en el centro cuando los valores están ordenados de menor a mayor. Después tenemos lo que es la moda. La moda nos dice que es el número que aparece con mayor frecuencia en una muestra. Puede ser una moda unimodal, multimodal, amodal o adyacente. Después tenemos lo que es la varianza muestral. Nos dice que es una medida de dispersión. Mide qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Si la varianza es pequeña, los valores están cerca de la media. Si es grande, los valores están más dispersos. Esta es la fórmula de la varianza. Después tenemos el rango. El rango nos dice que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Este nos indica cuán dispersos están los datos. Después nos vamos para qué son los porcentiles. Lo que nos dicen los porcentiles es que son los valores que dividen un conjunto de datos ordenados en partes iguales. Indican el porcentaje de datos que están por debajo de cierto valor. Un ejemplo de esto podría ser, si un estudiante está en el porcentil 80, significa que el 80% de los estudiantes obtuvo una calificación menor o igual y solo el 20% obtuvo una calificación mayor. Tenemos los tipos de porcentiles. Tenemos el porcentil P. El porcentil P es el valor por debajo del cual se encuentra el porcentaje de los datos. Un ejemplo de esto podría ser el porcentil 25, significa que el 25% de los datos son menores que ese valor. Después tenemos los deciles. Los deciles
dividen los datos en 10 partes iguales, cada decil representa un 10% adicional. Un ejemplo de esto podría ser el decil 3 de 3, indica que el 30% de los datos están por debajo de ese valor. Después tenemos los cuartiles. Los cuartiles dividen un conjunto de datos en 4 por partes iguales, cada uno con el 25% de los datos. Después tenemos los tipos de cuartiles. Tenemos el cuartil 1, que es el 25% de los datos que están por debajo de este valor. Después tenemos el cuartil 2, que también se le conoce como porcentil 50, que dice que divide los datos por la mitad, 50% inferior y 50% superior. Después tenemos el cuartil 3, que es el 75% de los datos que están por debajo de este valor. Luego nos iremos a una explicación donde voy a dar un breve ejemplo, donde tenemos los datos agrupados y datos no agrupados y vamos a hallar sus medidas. Con el siguiente ejemplo voy a explicar las medidas de los datos no agrupados y agrupados, donde vamos a encontrar la media muestral, la mediana, la moda, la varianza, entre otros. En este ejemplo es un ejemplo de los datos agrupados. En los datos agrupados tendremos que sacar la frecuencia acumulada y la marca de clase por la frecuencia. Entonces, para hallar la media, lo que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula y este resultado a mí me dio 33,49. Después, para la mediana, utilizamos la fórmula de la mediana y a mí este resultado me dio 33,5. Después tenemos la moda, que el resultado es 33 y tenemos su fórmula y también tenemos la varianza, que el resultado nos dio 237,22 y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Después tenemos un ejemplo de los datos no agrupados. Aquí lo que tenemos es la media aritmética, que a mí es el promedio y me dio 17. Después tenemos la mediana, que es el dato del medio, y en este caso me dio 32,5. Después tenemos la varianza, que tenemos su fórmula para los datos no agrupados, y este resultado me dio 31,37. Después tenemos la desviación estándar, que a mí tenemos la fórmula, y en este caso me dio 19,41%. Después tenemos la moda, que en este caso es el dato que más se repite, y es 33. Después tenemos el rango, que es el valor máximo menos el valor mínimo, y me dio 15. Después tenemos la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, y en este caso me dio 5,6. Espero les haya gustado el video y hayan entendido los conceptos básicos de la estadística. Muchas gracias por su atención.